No, le falta poquito. ¿Cuál entra? Pues, 320. Sí. Que me acompañe un día de estos para el agua y después a ver qué me dice. Así que yo unos guantes para lavar trastes porque si allá me va a olvidar. Y esos aquí en el Zorro están baratos. ¿Dónde está Zorro? Aquí en el Escorpión. Escorpión, tú dices Zorro, dije. A ver qué me voy a llevar. No sé qué te hacemos la tarde. Tú, amor, siéntate ya. No te dejas con Yo lo saco, tú ya siéntate que se enfríe. ¿Cuántos galones son? 50. Hasta me llevaría uno de estos. No quiero saber cómo. Hay que comer arriba, ¿no? Te va a dar clase. Muy bien, ya hay 22 adentro. Esperemos un minuto más. Sí, cositas. Su velocidad. Esperaba que estuviera así. Esperan un mes. Ella dijo, yo a lo que vengo. ¿Será que las paraguayas eran loquitas? Están tardando en entrar. Apenas van 25. Buenas tardes, profesor. Hola. Bueno. Ya son 28. Vamos a empezar. Prendan cámaras, por favor. Cámaras, por favor. Ah, no quieren prender cámaras. Perfecto. Todos los grupos como que ya se están poniendo rebeldes, ¿eh? Si no ponen cámaras, ya les dije, no hay ningún problema. Mejor grabo mis clases y ya me quito de problemas, ¿no? Muy pocas cámaras prendidas. Isaac, Angélica, Benítez, Alejandro, Palacios, ¿por qué no prenden sus cámaras? Emiliano, Jennifer, Josafat, Angélica, Odette, Leslie, Alan.
Bueno, espero que les hayan avisado que iba a entrar un poco tarde, ¿verdad? Estoy calificando exámenes de la escuela de la mañana y me duele la cabeza un poco, pero bueno, ya estamos aquí. Han sido días complicados entre ayer y hoy, haciendo exámenes, calificando y dando clases aquí. Es la chamba, ¿no? Pero a veces sí, como que el cuerpo no te responde igual. Muy bien, veamos. ¿Ya les di la guía para el examen de la semana entrante? ¿Sí o no? Dicen que sí, unos otros que Sí, no. Natalie, ¿por qué dices que no? No, Bárbara, ¿por qué dices que no? bueno, dio los temas que íbamos a ver, me confundí. Sí di los temas, ¿no? Sí. A ver, ¿qué les di de temas? A ver, Salas Flores, por favor. Lorena, diles por favor los temas, ¿no? Sí, dio bueno, sistemas de referencias, Ajá, lo de Kepler y Tycho, sí, las tres leyes de Kepler, así el es. método científico, Ajá, los pasos, los sí. pasos del método científico, un descubrimiento que haya sido por accidente, Sí, que no sea la eh, penicilina, les dije, ¿verdad? ujú. Ujú, ¿qué ¿Quién más? fue Alfred Nobel? Ajá, ¿Qué es un satélite? ajá, Satélite natural y artificial. ¿Qué sí, tipos de satélites existen? La carrera espacial, el primer satélite, mm, quién fue el primer hombre en el espacio, quién mandó a la primera mujer al espacio, quién hizo la primera caminata espacial, quién fue el primero en colocar una nave alrededor de la luna, quién hizo la primera caminata espacial, quiénes fueron los primeros en llegar a la luna y regresar vivos, y, mm, y las unidades fundamentales del sistema internacional. y a ver, agreguen por favor las tres leyes de Newton. Ya estuvimos viendo ayer la primera. Ahorita vamos a ver la segunda y la tercera. Vamos a ver cosas básicas realmente, se van a dar cuenta. ¿Estamos de acuerdo? No hemos visto gráficas todavía, ¿verdad? Entonces, es lo que quiero, que ya estén seguros de los temas que vamos a ver. Lo último va a ser leyes de Newton, pero va a ser a un nivel muy básico. Ayer, por ejemplo, vimos la primera ley, que es la ley de la inercia. ¿Qué dice la ley de la inercia? Dicto, apunten. Primera ley. Eso ya lo vimos ayer, pero no formalizamos. Primera ley de Newton, punto y seguido, ley de la inercia. Punto y aparte. Todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a conservar dicho estado de movimiento hasta que una fuerza altere dicho estado. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la ley de la inercia? Dice que si no hay una fuerza que actúe sobre un cuerpo, este va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si estaba en reposo, se queda en reposo. Si estaba moviéndose en línea recta y con velocidad constante, va a seguir haciendo eso. Ahora, ¿por qué eso no lo podemos ver en la Tierra? Porque hay una atracción, hay una aceleración hacia abajo todo el tiempo que se llama gravedad.
y no permite que veamos un movimiento en línea recta, sino que se va curvando, ¿verdad? Se va para abajo. Además hay fricción. Entonces la fricción va frenando el movimiento también. Apunten, definición de fuerza. No sé si ya se las dije. Fuerza, interacción entre dos cuerpos. Masa, cantidad de material que tiene un cuerpo. No sé si ya se las dije, ¿eh? Aceleración, cambio de velocidad. Inercia. ¿Qué es inercia? Apunten. Tendencia a conservar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Ejemplos, vamos a ver. Ejemplos de inercia hay muchísimos. En primera, el más sencillo. Si tengo una piedra o un objeto en la mesa en reposo, si no hay ninguna fuerza que lo altere, así se va a quedar toda la vida. ¿Me explico o no me explico? Un cuerpo en reposo tiene la tendencia a seguir en reposo hasta que una fuerza lo afecte. ¿Qué puede hacer una fuerza? Moverlo, ¿verdad? O deformarlo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de una fuerza? Acelerar, o sea, cambiar la velocidad, o deformar. Por ejemplo, cuando chocan dos autos, pues se deforman, ¿verdad? También eso hace una fuerza, deforma. Muy bien. Seguimos entonces viendo, ejemplos. Ejemplos de inercia. Me imagino que les ha pasado alguna vez. Ustedes van corriendo con todo o van en una bici y le van metiendo, ¿no? O en una patineta. Van tendidos. Y si se las atraviesa un gato o una viejita, no lo pueden evitar, ¿verdad? Se llevan de corbata al gato o a la viejita. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a conservar el estado de movimiento que tienen, ¿verdad? No se pueden frenar. ¿Me explico o no me explico? Me imagino que les ha pasado alguna vez. Alguna vez me acuerdo, estábamos, pero hace como 50 años o más, estábamos corriendo en la clase de deportes contra una pared y nos frenábamos a tiempo. Pero algunos nos confiábamos y no nos podíamos frenar y nos embarrábamos en la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos la tendencia a conservar la velocidad que teníamos, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos de inercia. El más típico que les ha pasado a todos, si ustedes están en una micro y están agarrados del barandal, pues no importa si va despacio, si va rápido, si acelera, mientras van agarrados del barandal no hay ningún problema, ¿verdad? No pasa nada. De repente sienten jalones, ¿no? Ya sea para adelante o para atrás, pero van aferrados. Pero ¿qué sucede si ustedes van agarrados del barandal y de repente la micro va con velocidad constante? Me imagino que les ha pasado que ven que se pueden soltar y no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Supongamos que estamos agarrados del barandal y veo para abajo y veo que una de mis agujetas está desamarrada. Como el carro, como el micro va con velocidad constante, se me hace fácil y me suelto. Y me agacho para amarrarme la agujeta. Pero si de repente frena la micro, ¿qué pasa? Me voy de frente, ¿verdad?
me voy hacia donde está el chofer y me embarro ahí con el cristal, ¿no? O choco con las personas que están de aquel lado, porque yo tengo la tendencia a conservar mi estado de movimiento. Si la micro frenó y yo no estoy amarrado a algo del barandal, pues yo me sigo de frente. Y eso es inercia. Lo mismo sucede si voy agarrado del barandal y la micro está en reposo, está detenida, y veo que la otra agujeta está desamarrada. Otra vez me agacho para amarrarla y de repente se arranca la micro. Pues ahora ya me voy para atrás. Me imagino que lo han visto, ¿verdad? ¿Y ahora por qué me voy para atrás? Porque ahora mi tendencia, aquí está la micro, yo estoy aquí encima, mi tendencia es estar en reposo, porque está en reposo también la micro, pero si la micro se arranca, yo me voy quedando, porque no voy agarrado de nada. Entonces los que están en la micro ven que me voy para atrás y que me embarro con la parte de atrás de la micro, ¿verdad? Porque yo me mantuve donde estaba. Una persona que está por fuera de la micro, lo que ve es que la micro se mueve, pero yo me quedo en mi lugar. ¿Sí me explico o no me explico? La inercia también es la tendencia a mantener el estado de reposo. Y esa es la primera ley, que se ve muy obvia ahorita, ¿no? Pero costó mucho trabajo llegar a ella. Segunda ley de Newton. Vamos a ver un video de lo mismo que estábamos viendo ayer. Vamos a ver. La segunda ley de movimiento de Newton. Corre video. Anda lento el internet. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no arrancas? La primera ley de Newton nos dice que un objeto que está en reposo, o de hecho más en general, que un objeto que se encuentra a velocidad constante, entonces se mantendrá así a menos de que se vea afectado por una fuerza neta que sea desbalanceada, ¿ok? Entonces, si tenemos una velocidad constante, la única forma de mover o de provocar que este objeto pierda esa velocidad constante, y por supuesto cuando decimos velocidad constante, puede ser que su velocidad constante sea cero, lo cual implicaría que esté en reposo, así que decir que está en velocidad constante justamente se refiere a que esté en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, ¿ok? Entonces la única forma en que podemos mover un objeto que se encuentre a velocidad constante, o más bien quitarle esa propiedad de que tenga la velocidad constante, sería si le aplicamos una fuerza externa, digamos que esté desbalanceada, porque a lo mejor podemos aplicar una fuerza por la izquierda y una fuerza por la derecha de la misma magnitud y se cancelan. Entonces eso no está desbalanceado. Ahora bien, la pregunta natural que nos queda es, bueno, si nosotros le imprimimos una fuerza a algo que tiene una velocidad constante, ¿cómo cambia ese objeto? Y eso lo responde la segunda ley de Newton, que según yo es como de las más famosas. O bueno, vamos a dejarlo que es una ley muy famosa, sobre todo por cómo se expresa matemáticamente. Entonces, eso lo responde la segunda ley de Newton. Bien, la segunda ley de Newton, que se refiere también al movimiento. Y lo que nos dice la segunda ley de Newton es esta fórmula muy famosa, que la fuerza, le voy a poner aquí bien su flechita porque esta es unidad vectorial, es igual a la masa del objeto por la aceleración, Entonces, como puedes darte cuenta, la fuerza es una unidad vectorial, ya que la aceleración lo es. Muy bien. Y la verdad es que es bastante interesante y muy bonito ver cómo todas las leyes del universo, que al menos servían hasta antes de que Einstein apareciera,
se escribían en términos matemáticos muy simples. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la segunda ley de Newton. Imaginemos que tenemos un bloque en el espacio, digamos, ¿ok? Digamos que tenemos un bloque en el espacio y que le aplicamos una fuerza neta desbalanceada, ¿ok? Digamos, aquí le aplicamos este vector, digamos que es una fuerza, le aplicamos una fuerza en esta dirección. Esto me está diciendo, la segunda ley de Newton, que la fuerza o más bien, la aceleración que va a provocar una fuerza va a ser proporcional, no, perdón, lo dije al revés, que la fuerza que le aplicamos es proporcional a la aceleración que provoca. Entonces, esta aceleración va a ir en la misma dirección que la fuerza que le imprimimos. Por supuesto, ¿qué tan grande o chico es este vector? Pues dependerá de nuestra constante de proporcionalidad, que es justamente esta m. Eso es lo que nos está diciendo, que la fuerza es proporcional a la aceleración y la constante de proporcionalidad es lo que conocemos como masa, la masa del objeto. Y no hay que confundir la masa con peso. De hecho, voy a hacer un video en específico para aclarar la diferencia entre masa y peso. Digamos que en términos sencillos, vamos a dejarlo por ahorita así, la masa mide qué tanta materia tiene un cuerpo. ¿Okay? Entonces, la masa, por supuesto, solo depende del cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que se le imprime a ese objeto por efectos de la gravedad. ¿Okay? Entonces, la masa es una propiedad del objeto, mientras que el peso depende de la gravedad la gravedad que se imprime sobre este objeto. Por ejemplo, no es el mismo peso aquí en la Tierra que en la Luna. Muy bien. Entonces, lo bonito de esto es que está en términos muy sencillos. Por ejemplo, no tenemos que la fuerza es igual a la masa cuadrada por la raíz cuadrada de la aceleración, donde, no sé, a lo mejor la raíz cuadrada de un vector sea sacar la raíz cuadrada en cada una de las coordenadas, ¿verdad? Entonces, realmente estas fórmulas son muy sencillas y eso es bastante interesante. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, digamos que tenemos una fuerza de 10 newtons, ¿ok? Donde newton estamos pensando, por supuesto, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Los newtons van a ser las unidades de la fuerza. Y ahora tú te preguntarás, oye, pero si tú me habías dicho que la fuerza es un vector, ¿por qué aquí es una cantidad escalar? Y realmente es porque nosotros estamos pensando que si estamos yendo hacia la derecha es en sentido positivo, mientras que si estamos yendo a la izquierda es en sentido negativo. Y esto es, digamos, lo que le podría dar la propiedad vectorial. Muy bien, sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza de 10 newtons, ¿qué pasaría si yo tengo una masa o un cuerpo cuya masa es de 2 kilogramos? 2 kilogramos. Si yo tengo esta masa, nos preguntamos ahora, ¿cuál es la aceleración que provoca esta fuerza? Vamos a ver. Entonces, lo que nosotros tenemos es fuerza y masa y nosotros queremos despejar la aceleración. Muy bien. Nosotros queremos despejar la aceleración, entonces simplemente pasamos dividiendo la masa, ¿verdad? Es decir, tenemos 10 newtons, 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a 2 kilogramos, que es nuestra masa, por la aceleración, Muy bien. Entonces, si nosotros dividimos de ambos lados entre 2 kilogramos, de ambos lados, dividimos entre 2 kilogramos. Del lado derecho esto inmediatamente se cancela. 10 dividido entre 2 nos da exactamente 5 y los kilogramos se cancelan con los kilogramos. Entonces lo que obtenemos es que nuestra aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nuestras unidades coinciden perfectamente bien. ¿Ok? Ahora, por diversión, vamos a ver qué ocurre si nosotros duplicamos la fuerza. Es decir, ¿qué tal si tenemos no 10 newtons, sino 20 newtons? Es decir, ¿qué tal si tenemos 20 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? Y esto va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración.
Entonces, nuevamente dividimos entre 2 kilogramos de ambos lados y aquí se cancelan. 20 entre 2 nos da 10, ¿ok? Y los kilogramos se cancelan y nos queda 10 metros sobre segundo al cuadrado es nuestra aceleración. Y como puedes darte cuenta, si nosotros duplicamos la fuerza, inmediatamente tenemos el doble de la aceleración, ¿verdad? Esto es lo que habíamos obtenido anteriormente y esto es lo que ahora obtuvimos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que estas cantidades son proporcionales. Es decir, si duplicas la fuerza, entonces vas a tener el doble de aceleración. Ahora bien, si nosotros duplicáramos la masa, es decir, que tengamos un objeto mucho más, con mucha más materia, digamos, si duplicamos la masa, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí vamos a verlo en este de aquí, ¿ok? Si nosotros duplicamos la masa, es decir, que aquí apareciera 4 kilogramos, entonces en realidad dividimos entre 4 kilogramos y me aparecen 20 entre 4, que son 5, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que si duplicamos la masa, entonces se reduce a la mitad la fuerza, ¿verdad? Aquí teníamos que era 10. Si tenemos el doble de masa, tendremos que sería 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en resumen, si uno duplica la masa, tendremos la mitad de la aceleración. Y esto nos dice que mientras más masa haya, mayor fuerza hay que ejercer al objeto para poder generar una aceleración sobre él. Es decir, es mucho más difícil cambiar su velocidad constante. Muy bien, veamos. Dejo de compartir. ¿Qué dice la segunda ley? Dice, una fuerza sobre un cuerpo con masa m que produce, se mueve, se acelera. Cuando algo se mueve, estaba en reposo, su velocidad es 0. Si se mueve es diferente. Por lo tanto, hubo un cambio de velocidad. Por lo tanto, las fuerzas producen aceleraciones. Pero a ver, si yo aumento la fuerza, ¿qué va a pasar con la aceleración? Pues aumenta. Si la fuerza disminuye, ¿qué va a pasar con la aceleración? Disminuye. A ver, aquí tengo el ratón de mi computadora. Si yo empujo muy fuerte, se va a mover rápido. Si empujo quedito, se va a mover lento. El cambio de velocidad fue diferente, ¿verdad? A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. Cuando una variable aumenta y una segunda también aumenta, o cuando una variable disminuye y una segunda también disminuye, a esa relación entre esas dos variables se dice que es una relación directamente proporcional. Apunten eso. Relación directamente proporcional. Apunten. Es aquella relación entre dos variables en donde si una variable aumenta, la otra también aumenta. O si una variable disminuye, la otra también lo hará. También disminuirá. Por lo tanto, entre la fuerza y la aceleración hay una relación directamente proporcional. ¿Fuerza y qué otra, perdón? Fuerza y aceleración. Ajá. Hay una relación directamente proporcional. Ahora bien, chequen, aquí tengo mi ratón, vean aquí la cámara. Si yo aumento la masa, ya no voy a empujar el ratón, voy a mover el celular, que tiene más masa, es más pesado. Si yo aplico una fuerza, se va a mover, ¿verdad? Pero si aumento la masa, ratón y celular, y aplico la misma fuerza, se va a mover más lentamente.
¿Qué sucede? Que si aumenta la masa, la aceleración disminuye, ¿verdad? Se mueve más lentamente. En cambio, si en lugar del ratón yo agarro una pluma más ligera, ¿dónde está mi pluma? Ja, no la tengo en la mano. A ver, voy a usar la plumilla del Jamboard. A ver. Aquí están atrás de mi lap. A ver. Si tengo una pluma que es más ligerita que el ratón, si aplico la misma fuerza, se va a mover más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si la masa aumenta, la aceleración disminuye, se mueve más lentamente con la misma fuerza. Si la masa disminuye, con la misma fuerza, la velocidad aumenta, la aceleración aumenta. Entonces, entre la masa y la aceleración pasa lo contrario. Si aumenta la masa, disminuye la aceleración. Si disminuye la masa, aumenta la aceleración. A la relación entre dos variables, que cuando una aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra aumenta, se le conoce como una relación inversamente proporcional. Por lo tanto, entre la masa y la aceleración hay una relación inversamente proporcional. Apunten. Relación inversamente proporcional. Es aquella en la que si una variable aumenta, la segunda disminuye. O si una variable disminuye, la segunda aumenta. Punto y aparte. Ahora, ¿para qué expliqué todo esto? Porque la segunda ley, su enunciado es este. Apunten, segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton no es lo que decía el video, fuerza igual a masa por aceleración. Ustedes así lo conocen. Pero la segunda ley es la siguiente, apunten. La aceleración que sufre un cuerpo debido a una fuerza es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Explico con un Jamboard, atención. Vámonos a un Jamboard. Veamos. Ustedes conocen la segunda ley como esta, segunda ley de Newton.
Ustedes conocen esta ley como fuerza igual a masa por aceleración. Pero esta no es la segunda ley. Hay que despejar. La masa está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda fuerza entre masa igual a aceleración. Y cambio el orden. Me queda aceleración igual a fuerza entre masa. La F me quedó feita. Fuerza entre masa. Esta es la segunda ley. Y chequen si tengo un cuerpo y aplico una fuerza a un cuerpo de masa M. Aquí está la mesa. Pues se va a mover, ¿verdad? Hasta aquí se va a detener. Pero hubo un cambio de velocidad porque aquí la velocidad estaba en cero, estaba en reposo. Y cuando se estaba moviendo era diferente. Por lo tanto, hubo un cambio de velocidad, hubo una aceleración. Entonces, ¿qué me dice la segunda ley? Si aplico una fuerza F a una masa M, pues va a haber una aceleración A. ¿Pero qué me dice? Si yo al mismo cuerpo le aplico una fuerza mayor, pues va a llegar más lejos. ¿Qué significa que llegue más lejos? Que hubo un cambio mayor de velocidad. Por lo tanto, hubo una mayor aceleración. Por eso puse la A grandota. Entonces, chequen, si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Ahora, si yo tengo el mismo cuerpo de masa M, pero le aplico una fuerza menor, pues va a llegar más cerca, ¿verdad? Se va a detener por la fricción. Hubo un cambio menor de velocidad, hubo una menor aceleración. Por lo tanto, entre la fuerza y la aceleración hay una relación directamente proporcional. Ahora chequen, si yo tengo una masa más grande con la misma fuerza, pues no se va a mover muy lejos. Me cuesta más trabajo moverlo. Hay una menor aceleración. Chequen, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. En cambio, si la masa disminuye, una masa pequeña, con la misma fuerza, pues va a llegar más lejos, ¿verdad? ¿Qué significa que llegue más lejos? Que hubo un mayor cambio de velocidad, hubo una mayor aceleración. Entonces, chequen, si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Por lo tanto, entre la masa y la aceleración hay una relación inversamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, apunten, por favor. La segunda ley de Newton es una relación entre tres variables. Fuerza, masa y aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos queda un minuto de Zoom. Ahorita continuamos con la última ley, con la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos en 3 minutos, por favor. Ahorita nos vemos. Hasta luego.